está diciendo que se presenta. Hemos dado una tortura. Perfecto. Que se retrocen en nombres luego y yo. Bueno. Precedentes. Hay precedentes de hacer una práctica. ¿Cómo? De dejar la práctica con usted. No sé si hay precedentes, no lo sé, pero bueno, nunca es tarde para empezar un precedente. Exactamente. A ver, precedentes. Nosotros ya empezamos ayer diciendo que, bueno, los precedentes son básicamente sentencias que son utilizadas, sentencias pasadas que son utilizadas para resolver casos futuros. En uno de los subgrupos, no recuerdo en cuál, os conté el caso de que el Tribunal Supremo acaba de aceptar para casación por interés casacional un caso, un recurso en el que lo que está en juego es la posibilidad de que personas diferentes a la persona que solicita la eutanasia puedan recurrir la decisión de eutanasia. En concreto es el padre de la persona, mayor de edad, todo lo que queráis. ¿Vale? Claro, en estos casos, mirad, la ley no dice nada respecto de otras personas, tanto si el Tribunal Supremo dice no, efectivamente no, parece que está creando una norma diciendo no hay, estaría creando una norma de inhabilitación o de incompetencia, diciéndole, no, mira, el resto de sujetos no son competentes, y si decide que sí, que son competentes, porque ahora mismo, si la ley no dice nada, parecería no estar regulado. Sí. Y claro, pensar que esta sentencia no va a ser aplicada o no va a ser empleada para justificar decisiones posteriores suena extremadamente raro. Pero no es la primera vez, no es que esto sea un caso hipotético. Por ejemplo, hace unos años el órgano de prensa del Tribunal Supremo publicitó a bombo y platillo una sentencia que llamó así muy periodísticamente el abecedario del maltrato. Se llamaba el abecedario del maltrato porque contenía 23 reglas conceptuales, 23 normas constitutivas acerca de qué sí contaba como maltrato y qué no contaba como maltrato. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que en nuestro contexto, no en el murciano, no en el español, sino el del civil law, se ha prestado tradicionalmente muy poca atención a los precedentes. Y de hecho, cuando se ha prestado atención a los precedentes, lo que se ha hecho ha sido comprar toda entera la doctrina del common law respecto de este tema. Y produce múltiples desajustes. Se dicen cosas, se llegan a decir cosas muy raras. Pero claro, hay una razón contundente de por qué no se le ha prestado atención a los precedentes en nuestro contexto. ¿Alguien os ha contado algo sobre precedentes durante la carrera o el valor de la jurisprudencia? En civil un poco. ¿Cuántas sentencias habéis leído a lo largo de la carrera? ¿Unas cuantas? ¿Sí? Vamos a concentrar en algunas asignaturas, pero... Financiero, otra. Ah, mira, ni tan mal. Pensaba yo que estaba la cosa peor. Yo durante mi carrera no me leí ni una. Pero ni una. De hecho... ¿Cómo? Normalmente no la mandan para la práctica, entonces hay gente que la ley. Vale. Pero que no es algo que forme parte del núcleo central de la asignatura. Esto es un poco raro. Esto es un poco raro. Mirad, cuando salgáis de aquí, de la facultad me refiero, una de las primeras cosas que os van a decir, aparte de que os falta el máster de la abogacía, es, en los despachos, es vosotros realmente no sabéis derecho. Esto es un clásico, porque no sabéis cómo se opera.
Y el no sabéis cómo se opera no es únicamente que sepáis o no rellenar el formulario de una demanda, lo que es en el fondo un poco tontorrón, sobre todo hoy en día le dices a ChatGPT, redactame la demanda y chao. Sino sobre todo, o además, mejor dicho, porque es muy probable que no sepáis cómo están decidiendo los tribunales, especialmente los de aquí. Porque es muy normal que en clase, en un momento determinado, se os puedan citar sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo. Pero me sorprende que más abajo de eso, Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia y juzgados de primera instancia, nada de nada. Pero claro, si uno tiene que litigar el laboral aquí, igual es bueno saber cuáles son los criterios que está empleando la jurisprudencia laboral en Murcia. No os digo juez por juez, pero vamos. Para eso estaba la jurimetría. A ver, la jurimetría lo que te da es datos duros. Tantas veces has rechazado esto, pero no te dice han interpretado así, han interpretado asado. Y lo mismo con Tribunal Superior de Justicia. Daros cuenta de que la inmensa mayoría de los casos, la enorme mayoría de los casos, perdón, la aplastante mayoría de los casos, como mucho llega a Tribunal Superior de Justicia. No es que la gente vaya todo el mundo al Supremo. Por eso el Supremo tiene estos requisitos tan duros para poder acceder. ¿Vale? Pero claro, esto os sitúa frente a un pequeño problema. Y es que cuando os toca ir a tribunales, hay ciertas cosas que no sabéis. Y que se adquieren, claro, con la práctica. No exactamente con la práctica, sino más bien el abogado de al lado, que sí tiene ya alguna cana, que os empieza a contar, mira, se está decidiendo esto, mírate esta sentencia, mírate este auto, o mírate este acuerdo de salas. ¿Vale? Pero, ¿por qué se produce esto? Mirad, los precedentes, como os he dicho, son sentencias pasadas que pueden ser relevantes para casos posteriores. Pero claro, si los jueces se dedican simplemente a aplicar el derecho, si los jueces son, como dijo Montesquieu, mera boca de la ley, un autómata que no es que sea exactamente un autómata, pero vamos, que no puede ni quitar ni poner nada, ¿por qué uno tendría que hacerle caso a la jurisprudencia? Si la jurisprudencia lo único que hace es aplicar el derecho previo. Pues evidentemente porque no aplica el derecho previo. De hecho, cuando estamos hablando de precedentes o de jurisprudencia que puede ser vinculante, lo es no porque repite lo que dice la ley, sino porque se inventa normas, crea normas. Es uno de los momentos clave de la construcción jurídica a nivel jurisprudencial. De hecho, vamos a ver que si hay precedente es porque hay norma nueva. Si no, una sentencia que se dedica a aplicar normas pasadas, no la vamos a llamar precedente, la vamos a llamar pues una sentencia que a lo mejor o sigue un precedente o simplemente aplica la ley. Y sin embargo, por cuestiones ideológicas, esto no se explica en las facultades de Derecho. Nos siguen contando que el juez es boca de la ley, separación de poderes, el legislador legisla, el juez solo juzga, este tipo de cosas. Bueno, para que nosotros podamos entender no únicamente qué son los precedentes, sino cómo funcionan y para qué sirven, tenemos que definir bien qué son los precedentes. Para definir bien qué son los precedentes, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de la noción de decisión jurisdiccional. ¿Vale? Mirad, partamos de las intuiciones más básicas, de las que tenemos por las series de la tele. Un precedente, en principio, es una decisión judicial, una sentencia judicial. ¿Vale? Pero a ver, aquí estoy utilizando la expresión decisión judicial o decisión jurisdiccional. Ojo que la expresión decisión jurisdiccional
¿Todo bien? Ah, muy bien. Luego... La expresión decisión... Uy. Es un poco ambigua. ¿Por qué es un poco ambigua la expresión, el término decisión? Pues mirar, porque básicamente el primer significado es hacer referencia a una actividad. Una decisión es hacer algo, tomar una decisión es hacer algo. Pero claro, cuando estamos hablando de precedentes, no estamos usando la expresión decisión en este sentido. No lo estamos entendiendo como una actividad, sino como el producto o resultado de esa actividad. ¿Y cuál es el producto de una decisión judicial? Pues un trozo de papel. Un trozo de papel que normalmente le llamamos sentencia. ¿Sí? Los precedentes en este sentido son sentencias. Como veremos, no todas las sentencias, pero para que algo sea un precedente, vamos a decir que es sentencia. Pero claro, si nos ponemos un poco pejigueros, alguien podría decir, bueno, eso de que al trozo de papel que crea un juez le llamamos sentencia, pues es discutible. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Es verdad? ¿Qué he dicho? He dicho... ¿Cómo? Sí, al papel que produce el juez le llamamos sentencia. ¿Solo le llamamos sentencia? Mirad, es que aparte de las sentencias tenemos providencias y autos. ¿Puede un auto funcionar como un precedente? Sí, desde luego. De hecho, cuando a ti te admiten o te inadmiten a trámite, te lo hacen a través de un auto. Y en esos autos a veces se expresan las razones por las que se te rechaza el auto, pero a veces el propio auto también hace referencia a decisiones pasadas. Es decir, utilizamos al menos autos, no lo tengo tan claro con las providencias, pero al menos usamos autos para justificar otros autos, o usamos autos para justificar sentencias también. ¿Vale? Claro, si uno se fija en cómo se ha ido... ¿Sabéis lo que es la...? Sí, claro, habéis visto procesal civil, no aprobado, pero... También aprobado, qué bien. La noción de interés casacional. La noción de interés casacional ha ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo ha ido expresándose el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional para el interés constitucional? Pues lo ha ido haciendo a través de autos, sobre todo. ¿Vale? Así que podemos decir que los precedentes son decisiones judiciales o el resultado, el producto de decisiones judiciales. Judiciales. ¿Solo judiciales? Mirad, lo que vamos a sostener es que no solo van a ser las decisiones judiciales, sino que van a ser, en términos más generales, decisiones jurisdiccionales.
Si le preguntáis a un procesalista qué quiere decir decisión jurisdiccional, se va a ir rápidamente a sostener dos cosas. Que para que algo sea una decisión jurisdiccional, tiene que haber independencia e imparcialidad. La jurisdicción, se afirma, es el ejercicio de juzgar de manera independiente e imparcial. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿hay casos en los que tenemos juzgadores que no sean imparciales e independientes? No digo que un concreto sujeto no sea imparcial o independiente, sino que orgánicamente no tengan atribuida la función de imparcialidad e independencia. Claro, pero los fiscales no es que tomen exactamente decisiones jurisdiccionales. No, sí, en realidad tienes razón. Sí toman decisiones jurisdiccionales, pero no son los únicos. Pero una cosa es instrucción y otra cosa es juzgar. La administración pública. Cada vez que te pilla la administración pública, te están juzgando. A ver, ¿qué entendemos por juzgar o por actividad jurisdiccional? Mirad, por actividad jurisdiccional, al contrario que actividad legislativa, lo que vamos a entender es la atribución de estatus normativo ¿a qué? A acciones. ¿Solo a acciones? Bueno, acción, omisión. Mirad, se nos dice hasta el aburrimiento que la jurisdicción consiste en resolver casos individuales y concretos. Bueno, pero también control de legalidad de los reglamentos, de la jurisdicción contenciosa administrativa, control de constitucionalidad de las leyes, en algunos sitios control de convencionalidad o de conformidad con el derecho internacional o el derecho de la Unión Europea. Claro, en esos casos no estás juzgando un suceso, un hecho que ha acaecido, una acción, sino que estás juzgando tipos de casos, ¿sí? No solo acciones, sino tipos de casos. Como por ejemplo ha hecho el asesor jurídico general, diciendo que hay una parte de la reforma que violaría derechos fundamentales. Ahí lo que ha hecho ha sido establecer un juicio entre un juicio de compatibilidad entre derechos fundamentales y la reforma. Claro, claro. ¿Puede ser una sentencia del Tribunal Constitucional de control abstracto de constitucionalidad un precedente? Por supuesto. Desde luego que sí, ¿vale? Atribuir estatus normativo a acciones o tipos de acciones. Pero si lo decimos así, ¿en qué se diferencia de la actividad legislativa? Pues en nada, porque el legislador cuando crea leyes lo que hace es atribuir estatus normativo a acciones, de hecho a tipos de acciones. Es raro que califique acciones directamente. Sería una ley retroactiva. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, no vamos a decir aplicando, la idea es muy buena, pero la vamos a recortar un poco. ¿Por qué? Porque aplicar presupone norma previa. Si estamos hablando de precedentes, norma previa. Si estamos hablando de precedentes, muchas veces no, por definición, si hay precedente, la estoy creando. Así que lo que vamos a decir es atribuir estatus normativo a acciones o tipos de casos con base en normas previas. Tú dirás, bueno, eso es lo mismo que aplicar. Y una pequeña diferencia. Y alguien muy cabezotamente podría decir, también el legislador actúa con base en normas previas, las de la Constitución.
Va- Entiendo que aquí se podría llegar a modificar la norma previa, ¿no? Con una interpretación, ¿o no? Uy, espera, A raíz Pepe. de la interpretación del juez se puede modificar la norma previa. O así decirlo. Se explica como... Me tienes que dejar avanzar un poco, pero sí. Cuando lo que tenemos es que un tribunal cambia su doctrina, está cambiando la norma, chipi, y si cambia la norma hay precedente. ¿Vale? Se podría decir, con base en normas previas, el legislador también lo hace con base en normas previas. Entonces, que no sean meramente procedimentales. No meramente procedimentales. Bueno, si decimos que entonces las decisiones jurisdiccionales consisten en atribuir estatus normativo a acciones o tipos de acciones con base en normas no meramente procedimentales e independencia e imparcialidad no es que vayamos a decir no, tiene que no haber o tiene que haber, sino simplemente que independencia e imparcialidad lo vamos a considerar irrelevante. Nos va a dar lo mismo que sean órganos imparciales e independientes o que no lo sean. Si es así, entonces cabe la administración. La administración pública, me refiero. Cuando te llega una multa, lo que tienes es que alguien ha considerado que, con base en normas previas no puramente procedimentales, tu comportamiento es punible o está sujeto a sanción. Si os ocurre algún órgano más que no sea la administración, la Fiscalía es buen ejemplo. La Fiscalía es buen ejemplo, porque la Fiscalía hace exactamente lo mismo. ¿Os habéis metido alguna vez en la página del Poder Judicial? ¿Habéis visto que abajo, a la izquierda, aparece jurisprudencia de los tribunales? ¿Y sabéis lo que es el CENDOG? Sí, eso sí. Pues al lado del CENDOG, no sé si habéis visto una cosa que se llama jurisprudencia de la Fiscalía, publicada, que son los criterios estables que establece la Fiscalía. ¿Puedes usar tú eso? Claro. Dices, perdone usted, pero está yendo en contra de la jurisprudencia de Fiscalía. ¿Sí? Más órganos. Órganos consultivos. Why not? Jurisprudencia del Consejo de Estado. Jurisprudencia del Consejo de Estado. Jurisprudencia de árbitros. ¿Es posible que tú cites un laudo arbitral que no va contigo? Os recuerdo, los laudos arbitrales tienen diferentes árbitros, no te puedes llevar la decisión de uno para resolver el otro, y aún así se citan, especialmente en materia de su propia competencia, especialmente a nivel internacional. El arbitraje internacional, si uno se quiere dedicar a cosas del comercio internacional, es clave. La mayoría de cosas no llega a los tribunales, se queda en arbitraje. ¿Te has perdido? Ah. Sí, como has dicho, el traje debe ser de fútbol. Pero también no. Arbitraje de fútbol. Bueno, mira, yo no sé si te diría el arbitraje de fútbol, pero sí las resoluciones del Comité de Disciplina Deportiva. Esto sí. Esto sí. Es un órgano administrativo que dicta. Tú imagínate que llega un jugador de fútbol del Madrid, le pega una patada en la cabeza a otro y dice, no, sin sanción. Y llega otro la semana siguiente del Rayo Vallecano, hace exactamente la misma acción o una muy parecida y decimos, no, a este lo vamos a colgar en plaza pública, boca abajo y demás barbaridades. Pues hombre, alguien diría, igual tenemos un problema de igualdad. Mirad, cuando estamos hablando de precedente, hay varios valores por detrás en juego. Uno de ellos, desde luego, es la igualdad. Pero no es solo la igualdad.
además de la igualdad, está por lo menos en juego la seguridad jurídica. Claro, tú imagínate que llegas al despacho nuevo, recién licenciada o recién masterizada, y tu compi de al lado, o más experto o más experta, te dice: Tribunal Superior de Justicia de Murcia está decidiendo de esta manera. Y llegas tú y fundamentas con base en esa decisión tu demanda o recurso o lo que quieras. Y llega el tribunal y decide sin justificación alguna, de manera completamente opuesta. No pongas cara rara, que sucede. Claro, esto afecta por lo menos a la seguridad jurídica, pero hay otro montón de valores en juego aquí metidos, ¿vale? La eficiencia, la igualdad material, un montón. También un montón de razones para no tener precedentes. Hay varias razones, pero por el momento tratemos de identificar qué puede ser un precedente. ¿Cabe un precedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Claro. ¿Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Interrupción. Venimos del cuarto de historia, publicidad de un seminario, lo dejo en el corcho. Vale, venga. Gracias. Os recuerdo, la sentencia del abecedario del maltrato era de maltrato de género. Bueno, jurisdicciones, no solo jurisdiccionales, tribunales como el de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada, pero también otros tribunales internacionales, ¿eh? De hecho, no es nada raro que se citen incluso no solo tribunales internacionales, sino tribunales extranjeros. Esto pasó durante mucho tiempo en España, citando al Tribunal Constitucional italiano y al alemán. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones son copia la una de la otra, ¿sí? La nuestra del 78 es copia de la italiana, que es a su vez copia de la Constitución de Weimar, que a su vez fue recopiada como ley fundamental de Bonn, ¿sí? Y precisamente por eso, y claro, si cruzas al otro lado del charco, es muy frecuente que en Latinoamérica nos citen a nosotros o citen a los gringos. De hecho, nosotros también hemos citado alguna vez a los gringos. Los gringos no citan ni a Dios que baje. De hecho, una vez que citó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y casi hay una revuelta popular. Pero, por ejemplo, es muy frecuente que la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se citen mutuamente o que saquen cuadernillos de jurisprudencia conjuntos en el que establecen, de hecho, ha habido algunos autores que han hablado de un jus comune internacional. Claro, imaginaros que los dos tribunales de derechos humanos más importantes, Corte Interamericana y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, empiezan a acordar criterios. Pues claro, te sale un derecho común de los derechos humanos. Hay un derecho común de los derechos humanos a nivel internacional. No es que coincidan en todos los criterios, pero vamos, que colaboran creando cuadernillos de jurisprudencia conjuntos. Bueno, como os digo, precedentes puede dictar o podemos tener precedentes de órganos muy diferentes, de pues cualquier órgano jurisdiccional. De hecho, mirad, normalmente cuando se habla de precedentes la gente tiende a pensar que es el órgano superior el que determina o el precedente del órgano superior es vinculante, pero sobre esto discutiremos. Es vinculante para los órganos inferiores. Pero ojo, que esto no siempre pasa. Si os acordáis, ayer o la semana pasada os puse el ejemplo de que tú eres juez de Murcia y citas la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Es un superior jerárquico tuyo? Niet, no. Y lo citas. O que cites a juzgado de primera instancia de Burgos o de Huelva, ¿sí? Siendo tú juzgado de primera instancia. De hecho, hay algunos casos en los que órganos superiores citan a órganos inferiores. Pasa poco, pero pasa. Mirad, recordadme quién os daba tributario. Pascual Lara. Gaspar. En general. ¿Os ha hablado de lo que son las consultas tributarias vinculantes? Sí. Una consulta tributaria vinculante
es aquella que vincula solo para el caso. ¿Puedes usar una consulta tributaria vinculante si no es tu caso? Amigo, tu compañero ha pedido consulta tributaria vinculante. Ha solicitado, te la ha pasado. Tienes los criterios que ha utilizado la administración para la consulta tributaria vinculante. Tú utilizas los mismos criterios para presentar tu declaración de impuestos. Y llega el Tribunal Económico Administrativo y te hace ¡raga! Y le dices, mire, lo que ha pasado es que yo he usado los mismos criterios. ¿Tiene la obligación de respetar los criterios de...? Esto ha sido contingente, ha ido cambiando. Hubo un periodo en el que sí. Puede pasar, ¿vale? Es un caso raro, el caso del precedente vinculante, vertical, de arriba, no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Son pocos los casos, pero hay casos. Bueno, decisiones jurisdiccionales. A ver, que no me entretenga yo demasiado. Mirad, como os digo, para que algo cuente como precedente, sí o sí tiene que satisfacer algunos requisitos. Hay algunos algunos ordenamientos jurídicos que establecen cuáles son los órganos que pueden crear precedentes. Algunos los reservan solo para la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, otros para el Tribunal Constitucional. Hay países, hay lugares donde para que algo cuente como precedente, la sentencia tiene que ser apoyada por un determinado número de votos, tiene que haber un número de magistrados que apoyen la sentencia, que no haya votos ni concurrentes ni disidentes. Pero aquí me interesa un requisito, que es el de norma nueva. ¿Qué vamos a entender por norma nueva? Que en el precedente haya una norma nueva. Pues mirar, podemos decir que norma nueva es una norma que no estaba previamente en el ordenamiento jurídico. Pero bueno, no sé si esto nos soluciona mucho la cuestión. Y ahora voy con lo que decía Pepe. Si un tribunal cambia la interpretación de una ley o cambia la interpretación de la Constitución, por cierto, esto no lo suelen reconocer explícitamente los tribunales. No te dicen que están creando una nueva interpretación. Te dicen que en realidad la anterior era matizable o incorrecta y que la nueva, que esta otra se ajusta mejor, ¿vale? Pero en muchos casos lo que hacen es crear normas nuevas, interpretaciones nuevas. Nosotros sabemos, aunque lo pusimos en discusión, que nuestra concepción básica de las normas es, tenemos una disposición normativa y su significado es una norma. Claro, si en un momento determinado, momento 1, el tribunal interpretaba esta disposición de esta manera, y en un momento determinado de esta otra, el tribunal te va a decir que en realidad la interpretación correcta siempre fue la norma 2. ¿Significa eso que estaba en el ordenamiento la norma 2? Mirad, podemos discutir ad eternum sobre si estaba o no estaba. Lo que está claro es que era una interpretación que no era la aceptada, ¿vale? De hecho, lo que está haciendo el tribunal, ¿os acordáis cuando vimos las normas constitutivas y vimos normas interpretativas? Una norma interpretativa era la que decía: la interpretación correcta de la disposición es la norma 2. Claro, ahí la norma nueva que se está creando no es exactamente N2, sino la norma constitutiva que establece que la interpretación norma 2 es la correcta. ¿Sí? Ahí es cuando sienta doctrina. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos a ver. Nosotros sabemos que las normas son el producto de la interpretación, al menos en términos generales. ¿Qué pasa cuando un tribunal cambia la interpretación? Mirad, cuando cambia la interpretación, lo que está haciendo es crear una norma nueva.
¿La norma nueva cuál es, Pepe? ¿La norma nueva es la nueva interpretación? Ahí te dirán, no, la norma no era nueva, siempre estuvo allí, lo que pasa es que en los casos anteriores decidieron mal. ¿Qué norma sí crea nueva el tribunal cuando cambia de interpretación? Pues mirar, la norma nueva que sí crea es una norma de tipo constitutivo. Una norma de tipo constitutivo, claro, interpretativa. Nosotros vimos que las normas interpretativas, normas constitutivas interpretativas, son aquellas que establecen que una determinada interpretación es la válida o la correcta. ¿Esa norma estaba antes en el ordenamiento? Ahí seguro no, no estaba. Con lo cual esa sí es una norma nueva. ¿Sí? Es en este sentido una metanorma, una norma acerca de la interpretación de una disposición. Bien. Chipi, Pepe. Vale. Bueno, ¿cómo llamamos o cómo suele ser llamada la norma nueva? 242, ratio decidendi. La norma nueva contenida en un precedente es llamada ratio decidendi. Cuando nosotros decimos que un precedente puede ser vinculante, puede ser relevante o lo que queráis, ¿de qué estamos hablando? ¿De toda la sentencia? No, no estamos hablando de toda la sentencia. A ver, toda la sentencia es vinculante para las partes. Pero más allá de las partes, si a ti te condenan a 15 años de cárcel, a mí no me afecta. ¿Sí? De hecho, la norma individual que constituye la parte dispositiva de la sentencia, en el resuelvo que Pedro, 15 años de cárcel, eso es vinculante para las partes, pero no para terceros. Entonces, ¿qué es lo que puede ser lo vinculante? Pues lo vinculante tiene que ser necesariamente una norma general. Si os habéis perdido, decidme, que estoy yendo un poco deprisa con cosas que son un poco complicadas. Es que la norma nueva que constituye un precedente, sí o sí, tiene que ser una norma nueva y general. ¿Vale? La parte de la de la sentencia solo la que introduce esa norma nueva. No la que introduce, sino esa norma nueva. Lo relevante es la ratio decidendi, que es una norma general. ¿Vale? La parte dispositiva, la de Juan 15 años de cárcel, puede ser relevante para otros casos. Sí, pero eso lo llamamos extensión de la cosa juzgada, no precedente. Cuando estamos hablando de precedente, estamos hablando de ratio decidendi, y ratio decidendi es siempre necesariamente norma general nueva. ¿Vale? Junto a la expresión ratio decidendi nos encontramos siempre la expresión obiter dicta. Estos dos conceptos se definen especularmente, uno en negativo respecto del otro. ¿Qué es ratio decidendi? Todo aquello que no sea obiter dicta. ¿Y qué es obiter dicta? Todo aquello que no sea
ratio decidendi. Pero claro, esta definición en términos primitivos e interdefinibles es útil hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Nos tenemos que preguntar qué es la ratio decidendi, además de decir que es una norma general nueva. Podemos decir norma general nueva contenida en... Venga, vamos a poner un precedente para no complicarlo. Bueno, norma general nueva contenida en un precedente. Sin embargo, si uno se va al origen de la expresión ratio decidendi, no hace falta saber latín. ¿Qué significa ratio decidendi? Razón de la decisión, claro. Pero mirad, yo os he contado que la ratio decidendi es una norma, pero esta es mi perspectiva. ¿Hay otras perspectivas? Sí. De hecho, hay multitud de autores y autoras que sostienen que la ratio decidendi no es una norma, sino una razón. La razón de la decisión. ¿Qué sea exactamente una razón? Uy, ahí ya empieza a complicarse la cosa. Mirad, en la literatura, desde hace unos 40, 50 años, se introdujo un vocabulario propio de la filosofía moral, que era aquella de las razones para la acción, que es complicado, oscuro. A nosotros no nos hace falta meternos en un berenjenal o en un rosal tan lleno de espinas. Y nosotros podemos entender que la expresión razón puede significar dos cosas. Uno, un argumento. ¿Qué es un argumento? Bueno, un argumento es un razonamiento. Un razonamiento es aquel que contiene al menos dos premisas de las que se deriva una tercera, una conclusión. ¿Podemos decir que el precedente es un razonamiento? Raro, difícil, porque en el razonamiento judicial suelen concurrir los hechos del caso. Y claro, los mismos hechos no se pueden producir dos veces, así que los hechos cambiarían. Así que el razonamiento entero es un poco difícil que sea. Otra posibilidad es pensar que sea solo una premisa o alguna de las premisas del razonamiento. Claro, se podría pensar, bueno, lo que tenemos es un precedente en el que el Tribunal Supremo establece si alguien tiene o no competencia para presentar recurso en casos de eutanasia. Lo que cuenta entonces es la norma que ha utilizado como premisa mayor para justificar la decisión. ¿Sí? Esto tiene un pequeño problema, y es que es reductivo. Si únicamente consideramos la premisa mayor como aquello que es la ratio decidendi o aquello que necesariamente sería la ratio decidendi, el ejemplo que nos ha puesto Pepe no lo podemos seguir. El caso de un cambio de interpretación. Si decimos que ha habido un cambio de interpretación y que se ha creado una norma nueva de carácter constitutivo interpretativo, que viene a decir la interpretación correcta de la disposición es tal y no tal, esa no es exactamente la premisa del razonamiento. La premisa del razonamiento es la interpretación que se obtiene, no la norma que te dice la interpretación correcta es esta. ¿Veis la diferencia? Bien, unanimidad. Nadie lo ha entendido. Perfecto.
tenemos la norma N1 según la cual los familiares directos tienen competencia, ¿vale? Caso de eutanasia. Los hechos. Paco es padre de Juan. ¿Vale? Por lo tanto, conclusión. Paco competente. Si nosotros decimos que la ratio de Chidendi es la razón, y por razón entendemos una de las premisas del razonamiento que justifica la sentencia, ¿vale? Entonces, la ratio de Chidendi parecería esta, ¿verdad? Esto tiene un pequeño problema, y es que el tribunal se va a negar a aceptar que esto es una norma nueva, y de hecho podríamos discutir si realmente es una norma nueva. ¿Con qué identificamos la norma nueva? Mirar, lo que está detrás o antes que esto es el siguiente enunciado. La interpretación correcta de la ley es que competentes familiares directos. Esto podría pensarse que es un enunciado meramente descriptivo. ¿Qué va a ser un enunciado meramente descriptivo? Esto es una norma N0 que viene a fijar cuál es la interpretación correcta de la ley. ¿Sí? Esta es realmente la ratio de Chidendi. Por eso no podemos decir... ¡Ay, qué caro! Vale. Por eso no podemos decir simplemente que es la premisa del razonamiento. Porque esta es una premisa de la premisa. ¿Vale? De hecho, es que puede haber rationes de Chidendi sobre cualquier cosa. Por ejemplo, puede haber ratio de Chidendi sobre admisión de pruebas. Una materia completamente procesal relativa a los hechos. Pero si el tribunal fija los criterios sobre cuándo es admisible o no la prueba, tú después puedes ir con esa sentencia y decir, oiga, que el tribunal X dijo... Claro que lo puedes hacer. Claro. Sobre interpretación, sobre hechos, sobre la competencia de las partes, sobre cualquier cosa. Y no únicamente el razonamiento, el silogismo, que termina justificando la decisión. No, no, sí. Podemos encontrarla en muchísimas cosas. Sí. Así que para nosotros, la ratio de Chidendi, y con esto ya hacemos la pausa, la ratio de Chidendi para nosotros simplemente va a ser una norma. Tenemos una teoría de las normas lo suficientemente desarrollada como para que podamos dar cuenta de las rationes de Chidendi sin tener que complicarnos la existencia. Así que, rationes de Chidendi, normas. Punto. ¿Hay otras opiniones? Sí, pero lo hacen mucho más complicado. Ratio de Chidendi, norma. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hacemos la pausa, Vicente? José, tengo la misma base que tiene mi compañero. Si hay una norma nueva que no admiten que es una norma nueva, sino que es la correcta interpretación de una norma que anteriormente no se interpretó correctamente, ¿Ya? todas las sentencias que se acogen a la interpretación anterior incorrecta podrían recurrirse. Esto en ocasiones pasa. Lo que pasa es que los tribunales se han inventado una doctrina, bueno, se la inventó el Tribunal Constitucional, que es la doctrina de la modulación de los efectos de la invalidez. Cuando yo estoy diciendo que esa interpretación era incorrecta, estoy diciendo que era una interpretación
inválida, ¿vale? Claro, si la interpretación inválida, la sentencia que aplica esa interpretación es también inválida. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Se pueden modular los efectos de la invalidez. Esto es hacer una trampa, pero se hace precisamente para no tener que revisar todos los casos hacia atrás. Aparte de que cuando tienes una sentencia firme, recae sobre ella la protección de la cosa juzgada. La cosa juzgada es la garantía que impide que el mismo caso vuelva a ser revisado, ¿sí? Aún así, los tribunales, pese a la cosa juzgada, claro, no puede recaer cosa juzgada si la sentencia es inválida. Esto sí. Y precisamente por eso los tribunales lo que hacen es modular los efectos de la declaración de invalidez. ¿Cómo? Diciendo que hay una invalidez ex tunc y una validez ex nunc. En latín ex espacio tunc, T-U-N-C, o ex nunc, N-U-N-C. La ex nunc viene a decir que la invalidez es sobrevenida, se produce solo desde el momento de la declaración de invalidez, mientras que en la invalidez ex tunc lo que se viene a decir es que la interpretación, la norma, jamás fue válida. Cuando declaran que es invalidez ex tunc, ahí es cuando hay que revisar todos. Pero vamos, también nos ha pasado que a nivel europeo se considere que alguna norma viola tratados de la Unión Europea y lo que se hace es decirle a España que revise toda su jurisprudencia para atrás. Esto ha pasado. ¿Sí? Hagamos la pausa de 10 minutillos. Ese es el peor, has dicho. Bueno, a ver, que vuelvo a encender. Sabemos que las rationes de Decidendi son normas nuevas, normas que muchas veces se definen de manera opuesta a obiter dicta. Pero, ¿qué significa obiter dicta? Obiter dicta lo que significa es dicho de pasada, aquello que no tiene importancia, aquello que diría el tribunal, pero que no es sustancial. Claro, si lo opones a ratio decidendi, pues ratio decidendi, ¿qué es? La parte sustancial, la parte importante de la sentencia. De hecho, si nosotros tomamos todos los elementos que hemos dicho ya de la ratio decidendi, la ratio decidendi sería una norma general nueva, relevante para casos posteriores, especialmente importante en la justificación de la sentencia. No es algo que se ha dicho de pasada, sino algo importante de la decisión que constituye el precedente. ¿Sí? Es algo especialmente importante. Pero, si os fijáis, entonces, aquí lo que tenemos son como dos elementos diferentes. Tenemos, por un lado, que es una norma relevante para casos posteriores. Y por el otro lado tenemos que es una norma especialmente importante en la sentencia que cuenta como precedente. Una norma que ha sido aplicada, que ha constituido una premisa o la premisa fundamental, o ahora veremos varias opciones. Pero de este modo, lo que sucede... Dime, si te has perdido, dime. Que es una norma relevante para casos posteriores y que es importante para la sentencia. ¿Y qué? Mira, hemos dicho dos cosas diferentes. Hemos dicho una, que es una norma relevante para casos posteriores. Y estamos diciendo también otra cosa. Estamos diciendo que si es lo contrario que obiter dicta, y obiter dicta es lo dicho de pasada, aquello que carece de importancia, entonces la ratio decidendi es algo importante.
¿Cómo traducimos ese importante en términos de decisiones? Pues vamos a decir que la importante es una norma que ha jugado un especial papel en la justificación del precedente, de la sentencia que cuenta como precedente. ¿Sí? O es una premisa mayor, o es la razón de la decisión. ¿Sí? Bueno. Pero si es así, entonces tenemos dos propiedades. Es relevante para casos posteriores y es especialmente importante para la justificación de la sentencia precedente, de la sentencia que crea el precedente. ¿Sí? ¿Bien ahí? Bueno, si es así, ¿es posible que estas dos cosas no coincidan? Una norma que ha sido considerada especialmente importante en un precedente, pero que no es considerada relevante para casos posteriores. O una norma que es considerada relevante para casos posteriores, pero que no fue especialmente importante en la sentencia que constituye el precedente. Si esto es así, si cabe que se dé uno sin la otra y la otra sin la una, entonces lo que sucede es que no tenemos un concepto de ratio, tenemos dos conceptos de ratio. A estos dos conceptos de ratio lo vamos a llamar al primero concepto normativo de ratio y al segundo concepto estructural. ¿Es posible que una cosa dicha de pasada, sin importancia, pueda constituir la ratio? ¿Alguien o en Constitucional o en otro lado os explicaron qué era el test estricto de constitucionalidad o el test estricto para determinar la posibilidad de discriminación? Bueno, es el test que no solo utiliza categorías sospechosas, tipo raza, género, religión, este tipo de cosas, sino que es un test más profundo que va a ver si en el caso concreto se están generando desigualdades. Toma en cuenta más circunstancias. ¿Os suena a algunos? Bueno. Esto fue la ratio de Chirendi de un caso de la jurisprudencia estadounidense. ¿Sabéis dónde aparecía mencionado este test estricto de constitucionalidad? En una nota a pie de página. Menos que de pasada. En una nota a pie de página. Y sin embargo se ha convertido en algo fundamental. Sí, hay algunos sitios donde las sentencias ponen notas a pie de página. Pero si os fijáis, también os he contado otro caso bastante simpático. El caso del abecedario del maltrato. Mirad, en el caso del abecedario del maltrato, lo que se hizo fue fijar 23 normas que establecían que contaba como maltrato y que no. En el caso concreto, no es que se diesen los 23 tipos de maltrato. Así que fue una cosa que parecía que el tribunal estaba diciendo de pasada, pero que sin embargo se ha considerado relevante para casos posteriores. Así que nos toca distinguir. Mirad, son dos concepciones o dos conceptos de ratio de Chirendi que parecen incompatibles, pero en realidad no lo son. ¿Sabéis por qué no lo son? Porque ambos conceptos de ratio de Chirendi responden a preguntas diferentes. El concepto normativo de ratio de Chirendi responde a la pregunta ¿qué es la ratio de Chirendi? Para nosotros, la ratio de Chirendi va a ser simplemente la norma contenida en un precedente relevante para casos posteriores.
Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la ratio decidendi? La concepción estructural lo que hace es responder a cuál es o cómo identifico, cómo averiguo cuál es la ratio decidendi. ¿Cuál es la ratio decidendi de una concreta sentencia? ¿Sí? Mirad, uno de los problemas que ha producido que en los países del civil law se prestase mucha menor atención a los precedentes es que nos pensamos que las sentencias son algo que leemos, entendemos y ya está. Sobre interpretación de la Constitución e interpretación de las leyes no tenemos manuales, tenemos bibliotecas enteras. Pero sobre cómo interpretar una sentencia, cómo saber qué es lo que dice una sentencia, no hay prácticamente nada escrito en el civil law. Poquísimo. Claro, el juez no crea derecho, y al no crear derecho, pues ¿para qué vamos a tener que interpretar la sentencia? ¿Os ha pasado alguna vez que os haya tocado leer una sentencia y no la hayáis entendido? De hecho, la inmensa mayoría de las veces uno no entiende ni papa. Mirad, es más, no es solo que estudiantes de derecho tengan dificultades en entender las sentencias, es que tenemos un recurso aposta para pedirle al juez que diga qué puñetas quería decir en la sentencia. Se llama recurso de aclaración de sentencia. Efectivamente. Y claro, interpretación de sentencia puede quiere decir simplemente dotar de significado al texto de la decisión entendida como resultado, como el trozo de papel. Esto puede tener varios aspectos. Por ejemplo, hay veces que no se entiende la parte dispositiva. Se ordena algo y nadie sabe qué es lo que se ha ordenado. Sabemos que ha ordenado algo, pero no es ambiguo o no queda claro. Y esto, la interpretación de sentencias cubre toda la interpretación del texto. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es cómo establecemos o cómo identificamos la ratio decidendi. ¿Vale? Mirad, hay un primer problema serio, y es que nosotros cogemos la ley o cogemos la Constitución o un reglamento y sabemos dónde tenemos que ir a buscar las normas. Donde pone artículo 1, artículo 2, artículo 3. Pero lo malo es que una sentencia no tiene esta forma. Y claro, no te puedes ir a buscar al artículo 4. Las sentencias tienen consideraciones de hecho y de derecho y parte resolutiva. Y dentro de las consideraciones de hecho, de los de derecho, de los considerandos, aquellos no están formulados como se formula una ley. No tiene enunciados canónicos, así lo vamos a llamar. Un enunciado canónico es el de queda prohibida, recibirá multa. Pero claro, en una sentencia no te encuentras esto. ¿Y dónde buscas la ratio decidendi? Pues buena suerte. Buena suerte. Buena suerte porque vais a tener que leeros la sentencia entera para ver cuál es la parte relevante. Oh, sí, oh, mierda. Paréntesis para aliviar conciencias. No es solo la inteligencia artificial, sino que tienes múltiples buscadores, no únicamente el Zendog, los de pago, te resumen la sentencia y te identifican cuál es la ratio decidendi. De hecho, nuestro Zendog es un poco, sí, voy a decirlo, un poco cutrecillo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto que os digo que hace Aranzadi la ley, tenéis acceso a esto, acordaros, Aranzadi la ley o Tirant, estos te hacen el resumen de la sentencia y te identifican cuál es la ratio decidendi. Otra cosa es que sea verdad que eso sea la ratio decidendi.
Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hago esto? Uno diría, bueno, lo fundamental es irse a la parte considerativa de la sentencia, a los considerandos de derecho. Este es el lugar principal donde hay que buscar la ratio de Chirendi, en los considerandos de derecho. ¿En algún sitio más? Hay veces que se desliza en la parte resolutiva, en la parte dispositiva, en el fallo. Yes, alguna vez pasa. Notas a pie de página. ¿Y en los votos? Mirad, un voto concurrente o un voto disidente lo que hace es, bien, decir que decide del mismo modo pero por otras razones, bien, fallar de completamente diferente. Y lo que hace el voto, claro, para poder separarse o para poder concurrir, lo que tiene que hacer es decir que la otra posición es incorrecta. Y para decir que la otra posición es incorrecta, lo primero que hace es reconstruir la otra posición. Así que los votos concurrentes y los votos disidentes pueden servir mucho para identificar la ratio de Chirendi. Siempre que los jueces no mientan. Que mienten. Cuidado. De los votos concurrentes y los votos disidentes te puedes fiar hasta donde te puedes fiar. Porque hay casos en los que son muy honestos y otros en los que lo son un poquito menos, ¿vale? Y reconstruyen mal a propósito la posición del tribunal para criticarla más fácilmente, ¿sí? Esto pasa con cierta frecuencia, así que ojo. Bueno, llego a la parte considerativa de la sentencia y ¿qué hago? ¿Dónde busco? Pues mirar, en la tradición del common law no lo han hecho exactamente así, no lo han hecho tratando de ver cuál es exactamente el fragmento lingüístico de la sentencia, cuál es la oración que expresa la ratio de Chirendi. De hecho, en el mundo anglo es bastante frecuente aceptar que la ratio de Chirendi no tiene por qué ser formulada, no tiene por qué estar expresamente formulada como tal. Sin embargo, una vez aceptado esto, se han ido sucediendo en el tiempo los métodos para determinar cómo identificar la ratio de Chirendi. Nosotros vamos a ver 5 métodos diferentes. Advertencia previa. Si hay 5 métodos diferentes, ¿puede ser que conduzcan a 5 resultados diferentes? Sí, claro. ¿Y cuál es el método correcto? No hay método correcto. Cuando nos dicen, no, mírate la jurisprudencia, en realidad te están echando a los lobos. Desde luego, claro. Porque, ¿y cómo interpreto esto? Porque va a haber casos en los que va a ser muy sencillo y casos en los que va a haber discusión. De hecho, no sé si sabéis lo que es el índice intercajas. No habéis pedido una hipoteca, ¿no? El índice intercajas era un índice que se utilizaba para determinar el tipo de interés que tenías que pagar por la hipoteca, ¿vale? Cuando tenías una hipoteca variable. Pero que no usaban los bancos, usaban las cajas, ¿vale? El intercajas, por eso se llamaba. No era el... ¿Cómo se llama el índice de los bancos? Que no me acuerdo. El Euribor. No era el Euribor, sino era el intercajas. Lo que pasa es que en la fórmula de calcular el intercajas, lo que pasó es que el índice y la pasta que había que pagar se disparaba de una manera tremenda. Y estar sometido al intercajas era... O sea, no era una lotería. Sabía que ibas a pagar mucho más que el que estuviese sujeto al Euribor. Y alguien recurrió, se fue al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dijo perfectamente legal. La persona no se quedó contenta y se fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que respondió fue ¿What the fuck? ¿Cómo que este índice se calcula así?
y le dijo, no, mira, esto me lo haces desaparecer ya. Y el Tribunal Supremo dijo, a la orden. Y dijo, ¿pero seguro que me ha dicho que lo elimine? Dice, no, en realidad me ha dicho que corrija una parte del índice, que es lo que produce, pero el índice entero, sentencia y dice, cárgate el índice. Tribunal Supremo dice, no me está diciendo que me cargue el índice, sino únicamente que lo corrija. Llega de nuevo otro sujeto y dice, le llega al Tribunal Supremo y le aplica el intercajas y lo machaca, con perdón, se lo folla vivo. Vuelve a llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y mira al Tribunal Supremo y le dice, ¿pero tú? ¿Qué estás haciendo, cabronazo? Estás malinterpretando. Cuidado con la identificación de rationes decidendi. No hay un método, hay varios, y esto en ocasiones es criterio de disputa jurídica. De hecho, nos llevamos un soberano tirón de orejas para hacer desaparecer el índice intercajas, porque estaba produciendo resultados brutales. Con esta premisa, ¿qué métodos han usado qué métodos se han usado en el ámbito del common law? Vamos para allá. Mirar, el más antiguo métodos, identificación, ratio. El más antiguo ha sido decir, uno, que es la premisa mayor que justifica la decisión. Premisa mayor del silogismo que justifica la decisión. Nosotros ya sabemos que esto es mala idea, pero os voy a explicar de nuevo por qué. Tenemos norma 1. Quien mate ...15 años de cárcel. Premisa fáctica, hechos. Pepe mató. Conclusión. Pepe, 15 años de cárcel. Lo que nos está diciendo este primer método es que solo esta norma, la premisa mayor, puede funcionar como ratio decidendi. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que lo que estaba diciendo antes Pepe, del precedente interpretativo, desaparece. ¿Qué más desaparece? Si yo tengo un precedente sobre admisión a prueba, sobre la admisión de las pruebas, tampoco puede ser ratio decidendi. Si tengo sobre la comunicación a las partes, sobre lo que sea, que no sea la premisa mayor, no podría ser considerado ratio decidendi. Y esto es sumamente reductivo. Esto es sumamente reductivo. Porque hay veces que son normas que no tienen nada que ver con la premisa mayor. ¿Sí? Procesales, de interpretación, no es que no tengan nada que ver, pero que no coinciden con la premisa mayor, con la norma. ¿Bien, Pepe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? El primer método para identificar la ratio decidendi te dice, la ratio decidendi es la premisa mayor del razonamiento que justifica la sentencia. Ejemplo, quien mate 15 años de cárcel, Pepe mató, Pepe 15 años de cárcel. ¿Cuál es la ratio decidendi? Quien mate 15 años de cárcel. Problema. Esto es muy reductivo. ¿Por qué es muy reductivo? Porque hay un montón de otras decisiones, un montón de otras normas que pueden ser consideradas ratio decidendi que no coinciden con la premisa mayor del razonamiento. Por ejemplo, ponte que el tribunal toma una decisión sobre si admitir o no pruebas o un determinado tipo de pruebas. Y claro, para hacer esto, para que la decisión esté justificada, tiene que ser una norma general. Por ejemplo, no vamos a admitir
los pantallazos de WhatsApp. No vamos a admitir los pantallazos de WhatsApp porque son sumamente manipulables. Esto no sé si lo sabéis. Y claro, eso es una norma general. No se deben admitir los pantallazos de WhatsApp porque son manipulables. ¿Esa es una norma general? Sí. ¿Puede ser la ratio de Chidendi? Claro. Esto lo pueden citar luego. ¿Es la premisa mayor de la decisión? No, está mucho antes de la premisa mayor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Así que este primer criterio es cacota, no nos sirve. Dos. Una norma o la norma que es condición necesaria de la justificación. Es decir, imprescindible para que la decisión sea válida. La ratio de Chidendi es una norma que si nosotros sacásemos de la justificación sería inválida. ¿Sí? Bien. Problema. Normas que sean condición necesaria de la justificación de la sentencia, pues las hay así, a puñados. Si tú te saltas las normas sobre comunicación a las partes, tu sentencia es inválida. Si te saltas el dar audiencia, también es que hay muchísimas que son condición necesaria. Así que este criterio es súper incluyente. Hay un montón de normas que entrarían ahí. Así que tampoco nos vale. Pero no es el único problema. Mirad, hay algunos casos en los que tenemos una sentencia con dos hilos argumentativos. ¿A qué me refiero? A que la sentencia puede estar justificada en dos líneas argumentativas diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que hay una persona o tienes un caso de divorcio en el que se incurre en dos circunstancias suficientes para el divorcio. Cada una de ellas serviría para justificar la decisión de divorcio. Pero claro, si cada una sirve para justificar la decisión de divorcio, ¿hay alguna que sea necesaria? No, basta una, sería ratio de Chidendi. Basta la. Según eso, no hay ninguna, porque tiene que ser necesaria. Claro, este criterio no nos sirve cuando lo que tenemos es doble criterio para justificar la decisión. Da el caso tonto de que necesaria no hay ninguna, las dos son suficientes, pero necesaria ninguna de ambas. ¿Sí? Si tienes dos o más líneas argumentales, que a veces sucede, porque mira, es que violas el Tratado Europeo de Derechos Humanos, violas la Constitución y violas la ley orgánica. Vamos, que lo violas absolutamente todo. Son tres justificaciones suficientes, pero alguna necesaria no. Con que te saltases uno de los tres, ya te íbamos a declarar inválida. ¿Sí? Alguien ha probado suerte con la idea de que sea condición no necesaria, sino suficiente. Este es nuestro tercer criterio. Condición suficiente. Por cierto, este de condición suficiente se me ha olvidado añadirlo. He subido un documento sobre precedentes que está work in progress, lo ponía al principio. No está añadido ahí, ¿vale? Condición suficiente. A ver, aquí lo que tendríamos que decir es que hay una norma
cuya aplicación ya vuelve válida a toda la decisión. A ver, un momento. De nuevo, para que una decisión sea válida tiene que concurrir la aplicación de un montón de normas, no únicamente una. No es que por el hecho de aplicar una norma, pruebas, partes, jurisdicción, tiempo, jurisdicción material, jurisdicción territorial, 1.000.000 de cosas. Así que este criterio tampoco nos sirve de mucho. ¿Sí? Mala idea. El cuarto método es un poco más complicado y nos va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Qué? ¿Que por qué decir condición suficiente es validez? Si tuviésemos que decir que es condición suficiente, tendríamos que decir que yo puedo eliminar todas las otras normas y la decisión seguiría siendo válida. Pero esto es muy raro. Porque claro, no hay ninguna norma que de por sí te justifique toda la decisión. Habría por ahí un caso raro con determinadas sentencias de rechazo, las que rechazan la demanda, pero son poquísimas. El cuarto método es aquel que pretende inducir cuál es la ratio decidendi, no deducir, inducir cuál es la ratio decidendi a partir de los hechos del caso y el fallo. Perdón, que se me está olvidando una cosa, que esto sí es importante que os diga el nombre del autor, porque es demasiado conocido. Interpreting precedents. Joder, ¿eh? En McCormick, Robert Summers no tiene un tercero. Ay. No, pues no aparece. Es el tercer editor de este libro que no sé. Goodhart. Es el método Goodhart. Esto. Que me estaba saliendo Goldman y es Goodhart. Esto es el test de Goodhart. ¿Qué es lo que sostenía Goodhart sobre cómo se debía de identificar la ratio decidendi? Pues te decía, lo que hay que hacer es identificar cuáles son los hechos relevantes del caso, ver qué es lo que ha decidido el tribunal y a partir de ahí ver qué norma ha utilizado. Repito, hechos relevantes del caso, fallo, decisión, norma individual y a partir de aquí induzco cuál ha sido la norma que ha aplicado. ¿Vale? Esta es la idea general. Por ejemplo, Pepe, 15 años de cárcel. Pepe mató, pues, ¿qué norma se ha aplicado? Quien mate, 15 años de cárcel. ¿Sí? Esto parece sencillo y la inmensa mayoría de la literatura sobre los precedentes sostiene esto. Sostiene que hay que usar este método para identificar la ratio decidendi. Otra cosa es que sea buena idea. Mirar, respecto del test de Goodhart, vamos a ver algunos problemillas.
4 en concreto, 4 problemillas. ¿Os habéis puesto alguna vez a leer la parte de los hechos de una sentencia? ¿La de qué? Sí. Supuesto. Antecedentes de hecho. ¿Los habéis leído alguna vez? No mucho. ¿Os ha pasado alguna vez que no los entendieseis? Todas. Sistemáticamente. Bien. A ver, Woodhart nos dice hechos relevantes del caso, pero claro, para ser relevantes, primero tienen que ser hechos probados, considerados como probados. ¿Es posible que el texto de la sentencia no deje claro cuáles son los hechos probados? Pues ya os digo yo que pasa en muchas ocasiones. Bueno, pero admitamos que somos capaces de distinguir entre cuáles son los hechos probados del caso y cuáles no han sido probados. En una sentencia hay veces que se dan por probadas cosas que son absolutamente irrelevantes. Claro, cuando se practica la prueba, se cree que sí va a ser relevante. Pero el resultado del acto probatorio nos dice que esto en realidad no tiene ninguna importancia. ¿Establece la sentencia cuáles son los hechos relevantes? No. Es raro que una sentencia diga cuáles son los hechos relevantes. De hecho, aquí Woodhart es gracioso porque te dice, mira, los hechos relevantes, puede que haya dudas en saber cuáles son los hechos relevantes, pero sabemos que hay hechos irrelevantes, como por ejemplo el nombre, el género de la persona, el momento en el que se cometieron los hechos. ¿Perdón? Depende del caso, porque hay casos en los que es precisamente el hecho central o más relevante. Así que, ¿y cuáles son los hechos relevantes? Pues no lo sabemos. Ese es uno de los problemas. Pero mirad, tiene en realidad otros dos problemas mucho más gordos. Vamos con los dos problemas más gordos. Si yo comienzo la serie 2, 4, 6, 8, 10, 12... No, 256. ¿Por qué os reís? Vosotros, a partir de actos de aplicación de una regla, habéis inferido que la regla era más 2. Pero ¿podéis estar seguros de que la regla era más 2? La regla podía ser perfectamente más 2, más 2, más 2, hasta llegar a 12, y entonces a partir de ahí, más 248 o 244. Coño, si esto es así, es un pequeño problema. No es que sea un problema de este método, es un problema que ya vio Aristóteles, un tal Aristóteles, que se llama el problema de la inducción. Y es que, claro, ponte que tienes un gran interés en los mirlos. Y dices, un mirlo negro, 2 mirlos negros, 3, 4, he visto otros 5, 700 millones de mirlos. ¿De qué color he dicho? Negros. Y puedes llegar a la conclusión, todos los mirlos son negros, hasta que aparece el mirlo blanco. No hay manera de que nosotros seamos capaces de inducir con plena seguridad cuál es la regla. Claro, lo que nos está diciendo Woodhart es: ve el acto de aplicación de la norma y así sabrás cuál es la norma. Un momento, no. Ni siquiera cuando hay actos sucesivos de aplicación de la norma puedo saber cuál es la norma. ¿Sí?
Así que con un solo acto de aplicación, imagínate, ahí ya... Imposible, bueno, es que te estás inventando la norma. Os pongo el ejemplo clásico que se utiliza. Británico. Y es que la señora Stevenson se va un día al pueblo de Palsy. De hecho, en Palsy hay una placa grande recordando este caso, porque es que es sumamente citado. Y la señora Stevenson, que se va con sus amigas, se pide una cerveza de Malta. La cerveza de Malta le es servida en una botella de cristal opaco, con lo cual es imposible reconocer cuál es el contenido. La señora Stevenson se bebe la cerveza y en la parte final termina de echarlo y que se encuentra, no recuerdo si era un caracol o un gusano muerto en descomposición. ¡Uy, qué asco! Y no solo que asco, sino que al parecer la señora se pone mala. ¿Sí? Admitiendo que hay un daño, ¿quién responde? ¿El del bar o el fabricante? Porque si la botella era opaca, ¿cómo tenía la posibilidad el dueño del bar de ver que la botella estaba en mal estado? Y condenan al fabricante. ¿Qué norma han aplicado? Uno podría decir, bueno, la norma según la cual si el revendedor no puede inspeccionar las cervezas, entonces responde el este. ¿Solo las cervezas? Cualquier producto que venga en cristal, solo los que no haya podido comprobar, si él podría haber hecho pruebas aleatorias con alguna cerveza, ¿solo las bebidas o también los alimentos? Todo lo que genere un daño, bueno, pues acabas de engordar la ratio de Chidendi de ese caso de manera espectacular, hasta el punto de que cubre, en tu opinión, cualquier cosa. Algunos dijeron, no, tiene que estar vinculado a los hechos del caso. Y los hechos del caso fue que la señora... Bueno, podemos elegir una infinidad de normas más o menos generales y abstractas que todas ellas, a la luz de los hechos del caso y del fallo, justifican la misma decisión. ¿Cómo saber cuál es la que tengo que elegir? No sabemos. No hay manera de saberlo. No. ¿Sí? Pero vamos, no es un problema del test de Goodhart, es un problema clásico en filosofía o en teoría del conocimiento. Tú pretendes inducir la regla a partir de los hechos y la resolución, la decisión, el fallo, la parte dispositiva, evidentemente te vas a encontrar con una infinidad, literalmente infinitas normas, más o menos generales que justifican la misma decisión. Y la elección entre una y otra es una elección, una elección. Está puesta la placa en la estación de tren de Palsy, haciendo referencia a la señora Stevenson. Un caso archicitado, o sea, más citado no puede ser. Porque la gente no habla de precedentes. Este es el problema de la inducción. Pero hay un cuarto problema, muy simpático también. Y que yo sinceramente alucino de que la gente no vea, pero igual soy yo el raro. Si le queréis poner título, el problema de la circularidad. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Goodhart nos está diciendo, para saber cuál es la norma que ha sido aplicada, vete a los hechos relevantes. ¿Sí? Los hechos considerados relevantes del caso. ¿Cuáles son los relevantes? Bueno, ¿qué significa que un hecho sea relevante? Decir que un hecho es relevante quiere decir
que su presencia o ausencia genera una diferencia práctica. Por ejemplo, tenemos asesinato con, agresión con intención homicida o sin intención homicida. Bueno, la presencia o no de intención homicida te cambia el tipo. Esto es un hecho relevante. ¿Por qué sabemos que es un hecho relevante? Pues porque está previsto en la norma. Un momento. Si lo que nos está diciendo el cachondo de Woodhart es a partir de los hechos relevantes induce la norma, lo que me está diciendo es que... ¡Ay, qué tía! Muy bien. Exactamente, es un caso de circularidad, pero de manual. O sea, nos está diciendo a partir de los hechos relevantes, ¿cómo sé cuáles son los hechos relevantes? Mirando la norma, ya, pero para saber cuáles son los hechos, la norma, tengo que saber cuáles son los hechos relevantes. Ah, pues mira la norma. Muy bien, bravo. Es un caso de circularidad de manual, ¿vale? Y hay gente que se lo sigue, vamos, la inmensa mayoría de la literatura se come esto con patatas bravas. Una cosa tremenda. Os cuento el último método, el quinto, que ese es muy fácil, que es muy plausible, salvo por un problema. Mirad, 5. El test de McCormick, si queréis, que es que considera que la ratio de Chidendi es una norma que es condición necesaria de condición suficiente de la justificación. Es decir, esto es básicamente una condición contribuyente, pero lo explico. Te dice, mira, no es que sea una norma necesaria en sí, no es que sea una norma suficiente, es que si utilizas esa norma junto con otras, entonces la decisión aparece como justificada. Y esta idea sí tiene sentido. Pues claro, dices, tienes varias líneas argumentales posibles, vale. La norma que funciona como una condición necesaria en esa línea argumental, esa es la ratio de Chidendi. Y esto sí tiene sentido. Esto sí tiene sentido. McCormick era un filósofo del derecho escocés que se murió hace relativamente poco. Muy brillante, muy listo. Repito, no es que sea una condición necesaria, es una condición necesaria de una condición suficiente. Tú tienes líneas argumentales que te permiten justificar una decisión, pero claro, no es que sea ratio de Chidendi toda la línea argumental, sino la norma que está en medio justificando esa línea argumental. Venga, voy. Tenemos varias formas o varias causales del divorcio, ¿vale? Uno, ponte en el caso que lo que tenemos es abandono del hogar y además denegación de alimentos, ¿vale? Y lo que tenemos es que no es exactamente que haya habido abandono del hogar, sino que se ha ido a vivir a la casa de la playa. ¿Cuenta irse a vivir a la casa de la playa como abandono del hogar? Segunda línea. Denegación de alimentos. Mira, no es que le haya denegado alimentos, pero sí no le ha ayudado a pagar un medicamento que sí necesita y que no cubre la seguridad social. ¿Vale? Ahí terminas formulando en cada una de estas líneas una norma general que te dice, bueno, ¿la casa de vacaciones cuenta como abandono marital, como abandono del hogar familiar? ¿El pago de medicamentos no financiados por la seguridad social entra dentro del derecho a alimentos? Estos son dos normas que, si respondes que sí o que no, genera dos normas que cada uno son una parte necesaria de argumentos que sirven para justificar de manera suficiente la decisión. ¿Vale? Son como la pieza clave dentro de líneas argumentativas. ¿Sí? ¿Cómo? Mira, en realidad no tiene mucha importancia esto. Os cuento por qué. Porque el problema del test de McCormick es que McCormick está presuponiendo que la ratio de Chidendi
Es una norma, lo mismo que los otros cuatro métodos, es una norma que tiene que haber sido aplicada en la sentencia. Cuando la idea que está detrás de todos estos métodos es que la ratio decidendi tiene que haber sido aplicada. ¿Es posible que una ratio decidendi no sea aplicada? Os pongo varios ejemplos. El primero de ellos es la famosa tesis del abecedario del maltrato. ¿Aplicó todas las normas? No. ¿Son todas rationes decidendi? Sí. Todas. Os pongo otro ejemplo. ¿Os acordáis que os he contado ya más de una ocasión el caso del choque de dos derechos fundamentales, honor y libertad de información, y cómo el tribunal creó la idea de que la información tenía que ser veraz? Bueno, ahí lo que hizo fue delimitar ambos derechos. De hecho, dejó de lado el derecho al honor. ¿La norma que delimitaba el derecho al honor la aplicó? En sentido estricto no la aplicó. La enunció, pero no la aplicó. ¿Es eso ratio decidendi? Claro que es ratio decidendi. Así que para que sea ratio decidendi no tiene por qué haber sido aplicada. Estos métodos, los 5, son orientativos. Nos sirven para establecer indudablemente cuál es la ratio decidendi. Niet. No. Nein. Nada de nada. No hay manera de saber cuál es la interpretación correcta o cuál es la ratio decidendi de un este. Yo sé que muchas de las cosas de un precedente, yo sé que algunas o muchas de las cosas que os cuento os pueden producir bastante desasosiego porque no os doy las soluciones, pero no porque no las sepa, sino porque estoy convencido de que no las hay. ¿Sí? Moverse en el mundo del derecho es moverse al menos parcialmente en el mundo de la indeterminación. Y mejor es saber que hay indeterminación, porque si no luego llega alguien y os dice, no, aquí no hay indeterminación, la sentencia dice claramente esto. Sujétame el cubata, que tenemos que decir un par de cosas. ¿Sí? Cuando alguien os diga que el derecho es claro, certero, sospechad. Seguimos ahora, hoy sí, la semana que viene. Uy.